Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este gran evento. Mi nombre es Ernesto Landa y voy a hablar sobre cómo incorporar dentro de un plan director de ciberseguridad industrial el modelo, las directrices, los fundamentos, los principios que nos pide el Zero Trust, ¿no? La filosofía de trabajo de Zero Trust. Bueno, ya me presentaron como fundador de Sysovit. También soy oficial de seguridad de la información de COA y dejo pues en esta presentación mis contactos para poder estar comunicados. Pues en este mundo de la ciberseguridad realmente es clave la cooperación entre todos los profesionales y todas las personas que estén involucradas, porque la teoría se va actualizando en este momento, ¿no? No existe ninguna metodología, ni una filosofía de trabajo fija que pueda ser aplicable a cualquier empresa de forma efectiva, ¿no? Entonces las amenazas evolucionan y en el mundo industrial sobre todo, donde tenemos que convivir con vulnerabilidades, ¿no? La filosofía no es tanto mitigarla, es crucial el establecer lazos de conexión. Voy a empezar una pequeña introducción sobre lo que es la ciberseguridad industrial. Tenemos en este ámbito dos conceptos, dos palabras clave, IT y OT, ¿no? ¿A qué se refiere? Eh, Cuando hablamos de ciberseguridad, automáticamente pensamos en un firewall, en un antivirus, en servidores, en protección de infraestructura tecnológica, ¿no? Y eso es, digamos, la ciberseguridad tradicional, la que se aplica a cualquier empresa, ¿no? Independientemente del sector y que tenga conectividad a Internet y sistemas interconectados, ¿no? Esos, como vemos en la diapositiva, vendrían a ser empresas que tienen oficinas, que tienen centros de datos complejos. Pero cuando hablamos de la ciberseguridad industrial, estamos enfocándonos a aquellas organizaciones que tienen equipos industriales, equipos que no necesariamente son tan poderosos, tan robustos como los sistemas, como las tecnologías de la información. Estamos hablando de plantas, de válvulas, de instalaciones que se utilizan pues en todo, por ejemplo en el sector eléctrico, en el agua, en infraestructuras críticas las empresas de servicio de transporte, etcétera. Hay que entender que ambos mundos, si bien comparten la palabra ciberseguridad, al aplicar la estrategia es completamente distinta. Yo hago mucho una analogía con los conceptos de motocicleta y bicicleta, ¿no? A simple vista pueden parecer que son equipos o medios de transporte muy similares, pero construir y dar mantenimiento a una motocicleta es completamente distinto a construir y dar mantenimiento a una bicicleta, ¿no? Y es más o menos así como debemos también enfocarnos y tener en cuenta los conceptos de ciberseguridad industrial y ciberseguridad IT, ciberseguridad tradicional. El enfoque de riesgos en ambos tipos de empresas, de organizaciones, varía. En el enfoque tradicional de la ciberseguridad tenemos los tres pilares, ¿no? Que nacen de la filosofía de seguridad de la información, donde se debe de procurar asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Los tres pilares de todo marco de gestión, de todo framework, de todo estándar. Sin embargo, en el mundo industrial, la confidencialidad tiene menor relevancia y se le pone más foco al control. Es decir, tener el control del activo industrial es más crítico, es más relevante, porque estamos hablando de que empresas de infraestructura industrial necesitan un control en tiempo real. Imagínense una planta de tratamiento de agua o un sistema de transporte de ductos del combustible que fuese, que justo se detecta una fuga y es necesario cerrar una válvula que se encuentra remotamente pues en medio de la geografía peruana, ¿no? Digamos en medio de una selva, porque por ahí es donde están los sistemas industriales, las plantas, las válvulas. Entonces,
En el mejor de los casos podemos tener una persona que físicamente esté en la instalación, pero es común que todas estas tecnologías industriales se controlen desde un único punto, un centro de comando y control que esté centralizado, generalmente en la capital o en alguna zona estratégica urbanizada, de donde presionando un botón podemos cerrar una planta, una válvula, podemos ejercer una acción remotamente en tiempo real para minimizar un riesgo operativo que puede ser catastrófico, ¿no? Puede generar, y lo vamos a ver un poco más adelante, hasta fatalidades. Entonces, el control es más relevante. Imagínense en un incendio que necesitemos nosotros presionar, presionar el botón, pues el botón de emergencia. No podemos implementar controles estándar por ejemplo, de que para poder presionar ese botón hay que ingresar un usuario y una contraseña, y la contraseña tiene que ser robusta, ¿no? Y entonces, en plena emergencia operativa, eso no es factible, eso no es viable. Y este es un ejemplo como para poder entender la diferencia entre ambos mundos. En el mundo tradicional de la ciberseguridad estamos expuestos a riesgos que tienen que ver con fuga de información, con hackeos, con virus informáticos que pueden poner en jaque a la organización y en varios casos llevarlas a la bancarrota. Sin embargo, en el mundo industrial, a estos riesgos que ya he mencionado, habría que sumarle los que tienen que ver con las consecuencias de que los equipos industriales no funcionen como debe ser, que funcionen de forma no predecible y que no puedan funcionar en tiempo real. Las consecuencias pueden ser catastróficas porque ya trascienden al ciberespacio, impactan en el mundo físico, ¿no? Ya sea a través, pues, de una explosión, como han habido muchos casos en los últimos 10 años, o también derrames, fugas del combustible que se esté tratando. Y esto, pues, no solamente ya impacta a la empresa per se, sino también al medio ambiente, y también a la sociedad y a las personas, a los seres humanos. Entonces, aquí el enfoque de riesgo ya se vuelve más crítico, se vuelve más relevante, porque trasciende el mundo cibernético, ¿no? Estamos hablando de que puede causar un daño muy letal al medio ambiente o a la sociedad. Imagínense las infraestructuras críticas, aquellas que le brindan servicios a todo un país, ¿no? Y que de no funcionar ponen en riesgo el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Entonces, los puntos clave que se deben de contemplar en todo plan de director de ciberseguridad industrial justamente deben de contemplar estos riesgos. Y al entender nosotros esta diferencia entre el enfoque de ciberseguridad como lo conocemos versus el de ciberseguridad industrial, ya vamos a poder ya tener en claro que los perfiles incluso que se necesitan son diferentes, ¿no? Los perfiles, alguien que viene del mundo de sistemas y que solamente ha implementado estrategias de ciberseguridad en ambientes corporativos, no puede aplicarlo y no necesariamente va a aplicar la misma o puede tener tantos conocimientos para poder aplicar esas mismas estrategias en el mundo industrial. La metodología, incluso la filosofía cambia. ¿Por qué? Porque mientras que con el enfoque tradicional tratamos de mitigar, contener y evitar los riesgos, en el mundo industrial lo que ya tenemos que hacer es convivir con las vulnerabilidades y ser más estrictos, y por eso es que el modelo de confianza cero es como que un gran complemento a todas las normativas que ya existían. En el sector industrial, como comentaba, hay amenazas específicas, ¿no? El impacto en salud, en la integridad de las personas, el comando y control. Es clave poder tener control de todos los activos industriales en tiempo real. También el sabotaje, cualquier intervención malintencionada, es una amenaza que viene también, que compartimos con el mundo de la ciberseguridad corporativa, ¿no?
y la instrumentación, entendiendo como instrumentación a todo aquel proceso que releva datos, que obtiene información del proceso industrial que está manejando. Entonces, todos los sistemas de instrumentación tienen información clave que puede ser muy, pero muy buena, muy útil para un ciberatacante, para un delincuente, para que pueda diseñar una estrategia contra nuestra organización y que sea efectiva. El espionaje, que hay que permanecer, el objetivo del ciberatacante es no solamente en la primera ventana del tiempo en la cual va a estar diseñando y ejecutando toda la exploración para poder atacarnos. Con el espionaje lo que va a buscar también es mantenerse dentro de nuestras redes, mantenerse dentro de nuestra organización y pasar desapercibido, para así tener todo el tiempo del mundo para poder analizar bien nuestra infraestructura y poder llegar justo a los activos críticos. Y finalmente la disrupción, es decir, dañar los activos industriales críticos para poder encubrir otros, ¿no? Los típicos señuelos. ¿Qué pasa? Que como algo que es común en toda organización industrial, que tienen pocos estándares de ciberseguridad específicos para la parte OT, para la tecnología de la operación, lo que generalmente se ha repetido en bastantes ataques industriales es que han atacado la parte corporativa, ¿no? Por ejemplo, los ERPs, las bases de datos, para que la empresa que no ha invertido mucho en ciberseguridad centre todos sus esfuerzos tratando de mitigar ese ataque. Mientras que por otro lado y en paralelo está realmente atacando los activos industriales, ¿no? Entonces los recursos, como ya están ocupados tratando de contener una amenaza, y esta vulnerabilidad, no pueden atender la otra y el ataque es exitoso. Todas estas categorías de amenazas del sector industrial han sido recopiladas de la NIST y de varios estudios que han salido en los últimos 5 años y tienen toda una metodología para abordar cada uno de estos pilares. ¿No? Esto se incrementa porque en las redes OT existen varios desafíos que no se comparten con las redes corporativas, ¿no? Ya hablamos del rendimiento, tener el control en tiempo real, los retrasos son inaceptables, pero quisiera en esta lámina centrarme en dos características también claves, que la gestión de vulnerabilidades no es prioritaria. No es prioritario tratar de parchar, tratar de actualizar los sistemas, porque en muchos casos es inviable. En muchos casos la tecnología que se cuenta es tan obsoleta que para reemplazarla requiere una inversión millonaria, ¿no? De prácticamente comprar o implementar nuevamente un proyecto de automatización y control industrial. Y esto va de la mano con el tiempo de vida, porque el tiempo de vida en el cual se diseñan los sistemas OT, los sistemas industriales, es entre 10 a 15 años, incluso más. Entonces, a diferencia de las redes corporativas, donde el tiempo de actualización es cada 2 años, cada 3 años, y estamos renovando el parque informático, en el sector industrial es cada 10. Entonces, estas pequeñas diferencias son muy importantes a la hora de comenzar a diseñar un plan de ciberseguridad industrial. Existen varias referencias normativas que nos van a ayudar a no crear la rueda, ¿no? Nuevamente, no inventar la rueda. Ya tenemos la serie de publicaciones de la ISA 62443, que es un conjunto de 14 publicaciones que están agrupadas en 4 dominios y donde hablan de cómo contemplar la ciberseguridad en todo el ciclo de vida de un proyecto de automatización o un proceso industrial, desde la perspectiva del fabricante o vendor, del proveedor del servicio y hasta también del cliente, del usuario final, del dueño del activo, ¿no? La refinería que utiliza todos estos activos para subsistir. Entonces, es una norma muy completa, hace mucho énfasis en el modelo de defensa en profundidad
y también indirectamente, no habla explícitamente, pero sí también nombra los principios del modelo Zero Trust. Es una norma que puede ser, que se adapta muy bien a este modelo, ¿no? Asimismo, también hay otros estándares que pueden ayudar para los distintos sectores en los que se encuentran las empresas, ¿no? Por ejemplo, del sector eléctrico o del sector del agua existen tanto entidades como organismos que requieren, que justamente emiten estas publicaciones especiales. Y entrando un poco al tema del Plan Director de Ciberseguridad Industrial, pues empecemos tratando de entender qué es, ¿no? Es un conjunto de proyectos priorizados, que están enfocados en fortalecer la postura de ciberseguridad industrial de la organización. Entonces acá la palabra clave es proyecto, entonces tiene un tiempo de vida, es un esfuerzo temporal y lo que emite es un resultado único. Acá hay que entender que para poder llegar a los niveles aceptables, a los niveles de madurez aceptables, no lo vamos a poder hacer en un año o en 2 años. Estos proyectos son de largo aliento y dependiendo de lo que la empresa, la organización está dispuesta a invertir en ciberseguridad, es donde recién se van a poder determinar los objetivos en el tiempo en el que sea prudente, ¿no? El objetivo fundamental es reducir los riesgos, el nivel de riesgos y fortalecer la postura de ciberseguridad industrial para obtener un nivel de madurez objetivo. Es decir, nosotros, antes de hacer el plan director de ciberseguridad industrial, tenemos que tener en claro 2 cosas, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación actual y cuál es nuestra situación deseada, nuestro perfil objetivo al cual queremos llegar? Y el plan director va a ser esa hoja de ruta que nos va a permitir ir de uno al otro estado. Y algo muy importante, por lo cual la ciberseguridad no es un tema ni de TI, ni del director de la planta o ni del director de operaciones. La ciberseguridad es una responsabilidad de todos, de toda la empresa. Y por eso en los riesgos, el apetito de riesgo tiene que ser definido por el negocio, porque en base a ese apetito de riesgo es donde se van a poder tener los recursos necesarios para poder desplegar estas iniciativas. Una parte clave para poder conocer nuestra situación actual es realizar un assessment, un diagnóstico de ciberseguridad. Esto quiere decir que tenemos que ir a las plantas, tenemos que conocer nuestra infraestructura, y el Centro de Ciberseguridad Industrial de España, que tiene presencia en todo el mundo, ha emitido esta norma de buenas prácticas para el diagnóstico de ciberseguridad en entornos industriales, que puede ser, que está, bueno, escrita en español como lengua originaria, y recopila todas las buenas prácticas de la ISA 62443 y otras normas específicas. Entonces es un buen punto de partida para que, si no tenemos presupuesto, al menos nosotros intentemos hacer un diagnóstico en nuestra empresa. Este diagnóstico parte por entender el modelo la pirámide de automatización industrial. Esta pirámide categoriza en 5 niveles todos los dispositivos industriales que existen en la planta, en la organización industrial, de acuerdo a su funcionalidad. Y cada uno de estos niveles va a requerir esfuerzos y estrategias específicas que no necesariamente son compatibles con los otros niveles. Entonces, este es un gran punto de partida porque también te permite tener una visión de lo que vas a encontrar en el assessment. A diferencia de un assessment en la parte de ciberseguridad corporativa, aquí vas a encontrar válvulas, vas a encontrar sistemas de instrumentación, sistemas de control, PLCs, HMIs y protocolos, que son protocolos propietarios, que son protocolos de red, que si bien algunos se basan en Ethernet, otros no. Incluso son protocolos propietarios, y eso depende mucho de la obsolescencia de los equipos con los que se trabaja. La metodología es simple, se divide en una preparación, donde vamos a recopilar toda la información, el trabajo de campo, donde vamos a ir físicamente
a las plantas, a las bases y a realizar el trabajo de relevación, de relevo de información y verificación de la misma, ¿no? Y esta es la etapa crucial porque de esta etapa dependen los resultados del assessment. Es muy importante tener eso en cuenta. Y sobre todo, algo que en muchas normas es común es que se debe de lidiar con situaciones incómodas, porque a la hora de que hacemos un assessment, las personas lo pueden tomar como que estamos auditando su trabajo y no pueden ser honestas o sinceras a la hora de entregar los resultados o poder identificar las vulnerabilidades o las amenazas en las que estamos expuestos. Entonces, esta etapa es la más crucial y también es donde se deben de realizar evaluaciones técnicas. Y estas evaluaciones técnicas, como en la imagen, se deben de hacer, pero como si estuviésemos haciendo una cirugía, porque la infraestructura industrial, al ser obsoleta, no es resiliente por naturaleza, no es segura por naturaleza. Entonces, digamos, un escaneo simple que puede ser hasta irrelevante para la parte corporativa, para una red corporativa, para una red industrial puede ser fatal porque puede generar tanto ruido que puede saturar la red y puede hacer que los equipos comiencen a saturarse y también a actuar de forma no predecible. Existen herramientas que se utilizan en el mundo corporativo, pero estas herramientas también, antes de utilizarse en el ambiente industrial, deben de configurarse bien y en muchos casos deben ser reemplazadas por herramientas que hayan sido diseñadas para entornos industriales. Como vemos acá, este es un plugin del Nmap que está diseñado solamente para redes industriales y al conocer los protocolos industriales puede obtener esta información que vemos en pantalla que el Nmap por sí solo no lo puede tener, no lo puede mostrar. Y es aquí, en esta etapa del assessment, donde los principios de Zero Trust deben estar en la mente de las personas que están realizando esta evaluación. Y también la tercera fase del proyecto de assessment, que es la fase de análisis, porque en base a toda la información recopilada se van identificando las vulnerabilidades, la situación actual, y también se van a ir pensando en contramedidas, en controles que puedan justamente superar esas vulnerabilidades. El principio de Zero Trust es que la confianza es una vulnerabilidad. Entonces, siempre hay que verificar, siempre hay que guardar evidencias y nunca hay que confiar a menos que se pruebe que es de confianza. Es como cuando en términos legales se dice uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí es al revés, ¿no? Uno es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, con ese principio en el cual nosotros también tenemos que diseñar nuestros procesos de gestión, entre ellos el de la gestión del inventario. La gestión de inventario es crítica. Uno no puede proteger lo que no conoce. Si nosotros protegemos una parte de la infraestructura, el ciberataque puede venir por la parte que hemos obviado. Entonces la gestión de inventario es crítico. Tenemos que asegurar una visibilidad al 100%, ¿no? Y esto, como ya muchos deben saber, no lo vamos a hacer en un año, en 2 años. Una visibilidad al 100% es un proyecto de largo aliento y también esto va contra lo que a veces los directores nos dicen, ¿no? No voy a aplicar ciberseguridad en todos los procesos, no solamente en los más críticos, en los más importantes. Pero ¿qué nos han demostrado todos los ciberincidentes a lo largo de estos 2 últimos años? Que justamente los ataques industriales vienen por la cadena de suministro, es decir, por servicios que no son críticos para la organización en muchos casos, pero que justamente como han estado desatendidos, por ahí han sido el vector de ataque predilecto para los atacantes. El monitoreo continuo y en tiempo real es indispensable. Va de la mano con el inventario. Si yo tengo mi inventario actualizado y hago un monitoreo continuo, entonces voy a poder identificar rápidamente algún activo conectado a nuestra red
que no esté en el inventario y tomar una medida rápida, como por ejemplo bloquearlo, retirarlo, hasta que se identifique ese activo que es, ¿no? Y de repente es un activo que durante la etapa del inventario no se relevó, lo cual suele suceder. Eso nos sirve para retroalimentar el inventario. Entonces, mantener un inventario actualizado en tiempo real también es un objetivo, ¿no? Un ideal de esta metodología. Y la microsegmentación como filosofía de trabajo, que es poder definir nuestras zonas seguras, ¿no? Agrupar nuestros activos dependiendo de las características de seguridad que contengan, para que la gestión también no sea tan complicada, ¿no? No sea tan compleja. Acá también entra mucho los conceptos de zonas, conductos, niveles de seguridad de la ISA 62443. La segmentación, como repito, es clave. Acá hay un ejemplo de cómo se han agrupado por capas distintas zonas y conductos de tal forma de que no solamente tengamos un control de la información que transita, sino también un control de los activos que están en cada una de las zonas, y de esta forma evitar que justamente los ciberatacantes puedan saltar, ¿no? Lo que se conoce como movimiento lateral, saltar lateralmente de una zona a otra y pasar desapercibidos. Entonces, el filtro a través de firewalls físicos, firewall capa 3, capa 7, no importa, pero tenemos que segmentar las zonas para poder lograr también un monitoreo, ¿no? El monitoreo puede ser un monitoreo pasivo, ¿no? Un monitoreo pasivo de todos los switches, de todos los equipos de comunicación core, que me permitan lograr tener 100% de visibilidad. Entonces, siempre hay que verificar, descubrir, monitorear, evaluar los riesgos, con el inventario actual establecer la línea base y compararla constantemente con las detecciones, ¿no? Con las alertas, para tomar acción de inmediato, incluir en el inventario los flujos de comunicación y contemplar los requisitos de ciberseguridad desde las fases iniciales de todo proyecto. Estos son como que directrices que se deben tener, que se deben de incluir como parte del assessment a las redes industriales, ¿no? Y tienen que estar bien personalizadas en base a los controles, a los equipos que se han relevado, y los procesos industriales de la empresa tienen que estar personalizadas para la realidad de la empresa. Finalmente tenemos los resultados, tenemos que vamos a tener si nos comparamos con una norma como la 62443, vamos a tener bastantes requisitos que mejorar. Entonces tenemos que priorizar y elegir con un enfoque en defensa en profundidad y con las directrices de modelo Zero Trust que les he comentado, ¿no? Este es un ejemplo de los distintos proyectos que se pueden ir implementando hasta llegar a un nivel de madurez aceptable, ¿no? Y acá lo dejo como para que lo tengan como un template de todos los proyectos que se pueden contemplar, y algunos requieren inversión, otros no requieren inversión, pero sí requieren de nuestra dedicación, horas hombre, por ejemplo, capacitaciones o las actualizaciones de los activos, etcétera. Son procesos que también deben de ser sustentados para que la empresa pueda también provisionar no solamente de presupuesto, sino también de recursos humanos al equipo de ciberseguridad. Y finalmente tendría tener un plan director de ciberseguridad industrial donde, como se ve en la imagen, en la parte izquierda veamos cuál es nuestra situación actual. A la parte derecha es dónde necesitamos estar o a dónde aspiramos llegar, y en medio todas las iniciativas y proyectos que nos van a ayudar a llegar a ese estado deseado, ¿no? Y bueno, Manuel, esta fue la presentación que quería compartir con ustedes. Disculpen que me excedí un poco del tiempo, pero bueno, les agradezco y bueno, quedo atento a tus indicaciones.